Hola, buenas tardes y buenos días, según el lugar del mundo desde el que os hayáis conectado. Vamos a esperar un par de minutitos para dar tiempo a los que se están conectando aún y así empezamos, pero vamos, que empezamos en 2 o 3 minutitos. Un poquito de paciencia y empezamos. Buenas a todos. Eh, Señor David Guerrero, un Sí, honor. allá vas. Para los que os vais conectando, estamos esperando un minutito adicional para que se vayan conectando y empezamos. La idea es terminar en el tiempo en el que nos lo habíamos propuesto, pero bueno, si al final hay muchas preguntas y hay buen diálogo, estamos el tiempo que haga falta, que ni Pep, ni Josep, ni yo tenemos nada que hacer después. Nada. Suerte del Demo Day para llenar el día, que si no. Bueno, pues oye, pasan 4 minutos, los que se vayan conectando, pues ya lo van cogiendo un poco empezado y un respeto para los que nos hemos conectado a tiempo. Así que nada, bienvenidos, muchas gracias por conectaros. Yo soy Rafael Fernández, soy el presidente del club de CDO, que el club de CDO pues agrupa a más de 1000 profesionales responsables de datos en sus respectivas compañías en 22 países. Pertenecemos a casi 850 empresas distintas de todos los sectores y nuestra esencia es compartir conocimiento y por eso celebramos este webinar. Hace ya unos 6 años o una cosa así, decidimos juntarnos para hacer, bueno, para hablar y consensuar qué es eso que llamamos el mundo del dato, ¿no? Y llegamos a la conclusión que eran pues 21 ámbitos diferentes, agrupados en 4 grandes dominios, y lo que hicimos fue hacer un cuestionario, un assessment de madurez analítica que le llamamos DataMat, y luego un gaming de la estrategia de datos sobre la base de ese diagnóstico, una ayuda para hacer la estrategia de datos. Esto es a lo que le llamamos Data Toolkit. Bien, basado en esta estructura, llegamos a un partnership con IE University y hace ya, este año estamos celebrando la 6ª edición de la certificación en gobierno y estrategia de datos. Ya está abierta la matrícula para la 7ª edición que empezará en marzo de 2027. Aquí enseñamos pues digamos todo lo que tiene que saber un CDO para hacer una estrategia de datos de su compañía, por resumir mucho. A quienes nos acompañan hoy, Pep Casanovas y Josep Ramià. Pep Casanovas es de Power Data, Josep Ramià es de Blow, son implantadores certificados del Club de CDO. ¿Qué significa eso? Pues significa que han sido formados en la certificación del Club de CDO, que conocen cómo utilizar las herramientas del club, DataMat y Data Toolkit, y es lo que justamente nos van a enseñar hoy, que es un caso real en el cual han utilizado este diagnóstico y este gaming, este diseño de la estrategia de datos con las herramientas del club. Deciros también que tanto ellos como yo, como otros miembros del club, estamos participando y otros implantadores, estamos elaborando una videoserie que ya están disponibles 4 capítulos en el canal de YouTube del Club de CDO. Metéis en YouTube y ponéis Club CDO y ahí encontráis rápido la videoserie, en la que explicamos qué es el DataMat, qué es el Data Toolkit, qué son los ámbitos, qué son los dominios. De hecho, el último capítulo, Pep Casanovas es el que lo ha grabado. Mirarlo porque está francamente bien. Y nada, simplemente la dinámica va a ser, ellos nos van a contar su caso. Por favor, interrumpid en lo que consideréis, o si preferís no interrumpir, pero tenéis una pregunta, por favor escribidla en el chat de preguntas y respuestas, y en cualquier caso,
cuando ellos terminen, nos quedamos el tiempo que haga falta para charlar, para dialogar, apuntaros las preguntas si queréis, porque, bueno, esta es una manera de aprender cómo usar las herramientas del club para una estrategia de datos y en este caso, además, es una entidad muy relevante y muy particular, por lo tanto, va a ser un caso de uso muy interesante. Nada, yo, Pep, Josep, todos vuestros. Bien. Bueno, Una muchas pregunta gracias solo. por... ¿Se ve la pantalla, no? ¿Bien? Se ve. Bueno, pues aquí estamos. Yo soy Josep Ramia de Blow y Pep Casanovas de Power Data. Y estamos colaborando en este proyecto, trabajando conjuntamente en él. Y bueno, venimos a exponerlos. Gracias por conectaros y por querer compartirlo. Bien, este proyecto estamos realizando actualmente para la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú, que es una entidad que supervisa el sistema financiero, seguros y la unidad de inteligencia financiera del país. Y bueno, la agenda que vamos a llevar es que vamos a hablar del encargo que se nos realizó, qué herramientas estamos utilizando para toda la consultoría, cuál es el viaje metodológico de la SBS, qué aportes y aprendizajes nos estamos llevando, nos llevamos, y del assessment a la hoja de ruta, un poco cómo estamos realizando, para cerrar con las preguntas que consideréis que haya despertado. Si vamos al encargo, Power Data ya estaba presente en la SBS como proveedor de servicios de gestión de datos, y el encargo que se definió en su momento era que veían la necesidad de definir una estrategia del dato para la institución. Están con un montón de acciones tácticas bien realizadas, pero bueno, creían que necesitaban una consultoría para ayudarles a definir esa estrategia que les ayudara a llevar de una manera más eficiente y más organizada hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que cómo definimos la consultoría en tres pasos fundamentales. Uno es el ASIS, realizar un informe de madurez es lo más habitual. En este caso, por la propia naturaleza de la institución, hemos realizado 6 diferentes, 6 análisis de madurez, uno general de la organización, pero otros 5 de algunos de los órganos de supervisión que tienen bastante identidad propia en la parte táctica, en la parte de ejecutar ese trabajo con datos. Claro, la SBS como organización es una organización que solicita datos de todo el sector financiero para analizar esa información. Por lo tanto, pues una institución que podríamos denominar casi como puramente informacional. O sea, recoge información, la analiza y a partir de ahí realiza diferentes tipos de posibles actuaciones. Pero en principio la parte fundamental es que necesita obtener información de cada una de las entidades que supervisa y realizar un trabajo de análisis sobre ella. Los informes de madurez lo hemos realizado, como decía, por cada una de estos órganos de línea que analizan información diferente del sector seguros, del sector banca, de las cooperativas de crédito, de pensiones y de unidades de inteligencia financiera, y un análisis general de toda la organización. ¿De acuerdo? En esta parte de los informes de madurez hemos utilizado las herramientas del club, Datamap, Data Toolkit y Datamap, y ahora os enseñaremos cómo. La segunda fase es seguir un MAE, un mapa de análisis estratégico que relaciona la estrategia de la SBS con una estrategia de datos. ¿De acuerdo? Y ahí veremos también un poco cómo hemos realizado y estamos realizando, de hecho, esta fase, para llegar al to be final, que es el desarrollo de los ámbitos para la estrategia del dato, siguiendo la estructura que nos propone el Club CDO y en la que creemos firmemente, porque nos lleva a un punto muy práctico de todo lo que es data management, de toda esta mirada absolutamente bajada, aterrizada y que nos pone en un sitio muy eficiente. Y bueno, el assessment acabará con un diagnóstico de todos los ámbitos del Datamap sobre la estrategia del dato para que se pueda activar a partir de aquí. ¿De
acuerdo? Identificaremos las necesidades de despliegue de todos los ámbitos y haremos una propuesta de una ruta, de un plan definido y concreto aplicado a la SBS estrictamente. Bueno, el reto en este caso no era solo diagnosticar, era construir una base común para conversar sobre el dato, porque una de las particularidades de la organización, de la institución, es que tiene estos órganos de línea que trabajan analizando información y que tienen metodologías ligeramente diferentes y que, igual que tienen muchas iniciativas, hay una necesidad de un marco común que les ayuda a estructurarse. Hay mucho conocimiento experto, mucho conocimiento práctico, porque toda la vida han estado analizando datos. Aquí no hacía falta convencerles de la importancia del dato y de la relevancia de partir de datos, porque es que es lo que hacen. No había una necesidad, pero sí de formalizar todos estos pasos, sí de tratar de institucionalizarlos, de tratar de darles una metodología común que les permitiera reutilizar también entre los órganos el máximo de información y que con esa actividad analítica censar lo máximo posible todo aquello que realizan. ¿Por qué? Porque hay muchas percepciones y hay una necesidad de consenso, que es una necesidad que está por encima de la operativa y que es un paso hacia una mayor eficiencia. Hay mucha actividad experta, son eficientes, quieren ser más eficientes. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente slide. Vale, ¿qué herramientas hemos utilizado? Bueno, el Datamat, que si lo conocéis ya, es ordenar la medición de madurez en estos dominios, 4 dominios y 21 ámbitos, a través de un cuestionario con 105 preguntas que nos ayuda a ver exactamente dónde estamos, sobre todo a nivel estratégico más que táctico en muchos casos, a nivel de reflexión metodológica sobre el uso del dato y la explotación del dato para nuestros objetivos. Y en este caso, además, hemos utilizado muchísimo el Data Toolkit. Perdón, ¿alguien tiene alguna pregunta? Un documento de felicitación por haber cumplido con las plataformas digitales para personas con discapacidad. Bueno, me lo pasó por donde. Entiendo su micrófono abierto. Sí, ¿hay un micrófono abierto o alguien está haciendo una pregunta? Ya le he silenciado. Perdona. De acuerdo. No pasa nada. Bien, aquí hemos utilizado muchísimo el Data Toolkit porque una gran parte de esta fase de análisis, claro, nos ponía en una situación en la cual queríamos utilizar esta herramienta porque nos permite gamificar muchísimo todo este proceso y volverlo un poco más amigable, porque había todo un proceso de ayudar en más que formación, reflexión sobre cultura del dato para poder responder este cuestionario del Datamat. Trabajábamos a través del Data Toolkit para acercar las respuestas antes de las preguntas o el conocimiento necesario para poder responder a esta autoevaluación, porque no es una evaluación que se realiza desde el órgano consultivo, sino que se autorrealiza desde en este caso, los órganos y las gerencias que participaron, y para poder realizar con la máxima buena resolución estos cuestionarios, pues intentábamos primero compartir una base de conocimiento que permitiera estandarizar y que las respuestas fueran lo máximo de acertadas posible o cercanas a la realidad, ¿de acuerdo? Que hubiera el menor número de preguntas sobre las preguntas en sí, preguntas sobre preguntas posibles. Y en esto el Data Toolkit es enormemente facilitador. Si pasamos. El viaje metodológico tenía todo este punto de cómo realizamos toda la consultoría, tiene que ver con la preparación, entender y planificar todo el proyecto, alinearnos con los equipos, hay un kick-off y empezar a compartir lenguaje común, que esto nos acerca ya un paso a la autoevaluación. El Datamat, donde pasamos por esta encuesta y donde también hemos dado muchísima importancia en la consultoría a la gestión del cambio. Le hemos dado, de hecho, un apartado casi separado, no solo como uno más de los ámbitos, sino con una relevancia especial. También por lo que explicábamos, la SBS es una organización, una institución que tiene una gran experiencia en el análisis de datos
y lo está haciendo de una manera determinada y queríamos ayudarles, y de hecho era uno de sus requerimientos también, no es solo una iniciativa de los consultores. Queríamos ayudar a ver exactamente dónde estamos y dónde nos queremos acercar a través de una gestión del cambio para hacer el máximo de eficiente cualquiera de los pasos que se decidan dar partiendo de las recomendaciones o ajustando las recomendaciones de los consultores en la SBS. Por tanto, había un gran protagonismo de la gestión del cambio en el proyecto. Por tanto, tanto el Datamat como la encuesta de gestión del cambio se realizaban en esta primera fase proactiva. A partir de ahí hay toda una fase de profundización donde nos reuníamos con las áreas y con los líderes de las áreas para recoger información y acabar de evaluar el Datamat conjuntamente con la información evaluada. Y el siguiente paso que realizamos fue una contrastación. Hicimos unos talleres donde nos alineamos con las mismas áreas y órganos que habían realizado el Datamat para acabar de consensuar y quitar cualquier ambigüedad sobre alguna de las preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Intentábamos llegar a un punto donde la evaluación, lo que nosotros como consultores percibíamos de todos los inputs que nos llegaban y la propia autoevaluación que realizaban los equipos de la SBS, llegáramos a un punto donde juntábamos el conocimiento que ellos tienen en el día a día, que es interno, y nuestra percepción externa, para llegar a consolidarlos y llegar a un hallazgo que nos marque un diagnóstico de dónde estamos exactamente. Todas estas fases han producido muchísimo valor, no solo de información, también de mejorar en el uso de un lenguaje común, una participación en esta parte de la gestión del cambio, en hacer aflorar estas evidencias que a veces están segmentadas en diferentes partes de la organización y en acabar aceptando conjuntamente un marco desde el que parte la SBS en esta autoevaluación. Nosotros hemos intentado hacer una apartación como consultor externo de esta visión, pero la acción máxima ha estado de su parte, que con toda la gente que ha participado, todos los equipos que han participado, hay que decir que muy, muy proactivamente. Bueno, como entendimiento inicial, antes de diagnosticar, había que entender la realidad institucional, dónde estamos, definición de un equipo promotor, entender profundamente la estructura organizativa y las áreas que participarían, ver todos los procesos, qué sistemas y productos informacionales tienen ya activos y cómo están funcionando en conjunto y en particular en diferentes partes de la organización, ver los roles definidos y adaptar el lenguaje al contexto de la SBS. ¿De acuerdo? Esto eran un poco los primeros pasos. En este aspecto también juntábamos con el marco estratégico que tiene la propia organización a los próximos 4 años. Tiene un plan estratégico muy bien elaborado y a partir de ahí juntábamos las dos cosas. Y aquí creo que entras tú, Pep, ¿saltas? ¿Sí? ¿Sigo yo kickoff? Sí. Bien, el kickoff empezamos con un alineamiento conceptual donde preparamos la organización para responder con criterio y la primera reunión fue una reunión inicial que se hizo con todo el C-level de la organización, con dirección general, con el superintendente y todos los superintendentes adjuntos y gerentes de las gerencias y departamentos, donde aquí, por suerte, estuvieron además, podían coincidir, lo hicimos coincidir, por fechas con que estaban Silvina y Rafa precisamente aquí para una actividad del club. Y ellos, que además tienen muchísima experiencia en sector bancario, porque los dos vienen del sector bancario, y de hecho Rafa aún está en él, podían ayudar a contextualizar a este nivel de gerencia y de dirección de la organización los objetivos y la manera en que íbamos a trabajar y qué ofrecía la metodología del club en cuanto a experiencia y practicidad sobre gobierno de datos como marco para toda la organización, para manera en la que organizarse a través de este marco para la mayor utilidad posible, ¿de acuerdo? Aquí, pues bueno, el objetivo no era crearles mucha información, pero sí que era explicar el sentido de este assessment, por qué es necesaria una estrategia del dato, qué era el Datamat y qué mide exactamente dentro de su organización, para qué les iba a servir, cómo se utilizaría el Data Toolkit también,
¿Qué se esperaba también de alta dirección y de los participantes? Desde un principio la colaboración ha sido excelente, como hemos dicho, y se han delegado unos equipos con suplentes para poder cumplir todos los plazos y la participación estuviera garantizada por parte de los equipos más expertos en el uso de datos y de la gente que ya está haciendo data management dentro de la organización y que acaba facilitando datos dentro de sus propias partes de la institución. Y como sabemos, al final todo este apartado de data management es muy importante, pero también necesita que alta dirección lo entienda y lo apoye. Es decir, por mucho que sean conscientes las personas que están en el proyecto, alta dirección puede ofrecer un grandísimo valor impulsando y ayudando a que este valor, esta importancia de lo que se está haciendo esté lo máximo de presente y valorada dentro de los equipos que luego tienen que realizar todo el esfuerzo, ¿eh? También explicamos cómo se usaría el diagnóstico como punto de partida para los siguientes pasos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, teníamos que definir unos KPIs de actividad, una reunión inicial, hicimos el kickoff y las sesiones de alineamiento. Muy bien, lo tomo yo ahora y continúo. Reforzar, ya que lo ha comentado Josep, pero el haber podido contar con la participación de Rafa y de Silvina en esa reunión de inicio ha sido muy importante. Ya lo era dentro de la SBS, digamos, el sponsorship de todo el proyecto, el hecho de poder darle esta relevancia, ¿no? Con la participación de ellos, que eran los impulsores, digamos, incluso de las herramientas y de la metodología que íbamos a utilizar, ha hecho que esto se fuese impregnando de alguna forma dentro de la organización. Ahora os comentaremos algún dato de participantes y bueno, ya lo estáis viendo en las fotos que van apareciendo por aquí, pero no son pocas las personas que han ido participando. Un tema que ha salido, ¿no? Y que es importante desde el punto de vista de lo que comentaba Josep, al principio de todo lo que comentaba Rafa, ¿no? Que es el aprovechar las herramientas que nos da el club para poder aterrizar, ¿no? Determinados conceptos que son abstractos, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Que cuando vemos el framework, vemos estos 21 ámbitos que comentábamos al inicio, pues cuesta un poco llevarlos a tierra, ¿no? Y yo mira, lo tengo aquí al lado, pero no viajo, sí, no se ve muy bien, pero sin mi Data Toolkit, para poder en determinados momentos, ¿no? Pues a tomar una tarjeta y poder pues, ver estos 3 puntos que aparecen aquí abajo, ¿no? La propia definición del ámbito, cuáles son los síntomas por nivel, es decir, que es el vaso medio vacío, medio lleno, lleno, para poder entender con lenguaje probablemente menos técnico, más común, más entendible, qué nivel de madurez puede tener la institución en ese ámbito y también ver cuáles son las buenas prácticas del propio ámbito, ¿no? Estas diferentes imágenes que estáis viendo son momentos de los talleres que hemos tenido tanto en las sesiones, en las 2 sesiones de alineamiento que hicimos previas a la cumplimentación de Datamat, como posteriormente, cómo se han ido utilizando y cómo se ha aprovechado de alguna forma esta gamificación, ¿no? No nos engañemos a todos, en un momento determinado, pues nos relaja bastante más estar trabajando con digamos, con tarjetas como estas, ¿no? De alguna forma, que nos permiten pues, flexibilizar, ¿no? Conceptos que quizás son demasiado abstractos para poder aterrizarlo, ¿no? Por lo tanto, ahí os diría que el material nos ha ayudado mucho a la propia reflexión, a la formación, a entender estos conceptos y a la homogenización de criterios, ¿no? Que es lo que comentaba antes Josep también, que ha sido muy interesante todo el proceso que hemos venido haciendo desde el kickoff, desde la reunión inicial y el kickoff, de 21 ámbitos que sonaban varios, muchas personas dentro de la organización ya habían estado leyendo sobre las 11 prácticas de Dama, habían estado profundizando en diferentes aspectos, pero no conocían o no se conocía el framework del club como tal. El cómo hemos ido construyendo conjuntamente, ¿no? Este entendimiento común durante todas las sesiones ha sido muy interesante
Y cada departamento, cada área, digamos, dentro de la SBS hoy tiene su Data Toolkit, lo utiliza e incluso algunos los tienen por sus despachos, ¿no? Una vez acabamos estas sesiones, ¿no? La reunión inicial, el kickoff y las dos sesiones de entendimiento, donde ya habíamos puesto las habíamos utilizado sobre todo como unas sesiones de formativas, ¿no? Un poco de data literacy, un poco de alinear conceptos, mucha reflexión, muchas preguntas en este sentido. Empezamos una fase que fue muy cortita, dimos, creo recordar que fueron 3 días máximo, para cumplimentar las encuestas de Datamat. Y aquí, para cumplimentar estas encuestas, lo que hicimos fue focalizarlas por aquellos conocimientos que tenía en cada una de las áreas. Como veis aquí en los KPIs que hemos puesto, han participado en la cumplimentación de las encuestas más de 70 participantes de la SBS, de 19 áreas diferentes. De estas 19 áreas, 10 áreas han cumplimentado completamente las 105 preguntas que comentábamos de los 21 ámbitos, de los 4 dominios de Datamat, y 9 áreas lo han hecho parcialmente en función de aquellos ámbitos pues, que eran más próximos o tenían información o eran respuestas de alguna forma informadas, ¿no? No para hacer medias, ni mucho menos, sino para ir teniendo de alguna forma modas, ir teniendo un poco cuál era la visión, tanto transversal, como comentaba también antes Josep, de la organización, del Datamat global, que le hemos llamado, como de cada uno de los datamats que hemos trabajado para los 5 órganos de línea, que son las 5 industrias, bueno, 4 industrias que supervisa la SBS, más la unidad de investigación financiera, ¿no? Ahí, de alguna forma, lo que trabajamos conjuntamente con un equipo que en este tipo de proyectos consideramos que es muy, muy importante, que es el equipo promotor, es aquel equipo dentro de la organización que nos ayuda a varios temas. El primero es a organizar, a coordinar todas las reuniones, a hacernos entender o ayudarnos a entender como equipo consultivo cómo es la organización, qué tipo de actividades pueden encajar mejor, cuáles no, si podíamos gamificar, si no podíamos gamificar, si 3 días eran suficientes, cómo preguntar o incluso cómo organizar el propio trabajo. Es decir, aquí de cada una de las áreas han participado, como comentamos antes, los líderes han asignado a 2 participantes principales y a 2 suplentes, y a las sesiones incluso han llegado a participar tanto los principales como los suplentes, y en las cumplimentaciones de las encuestas también. Y para nosotros como equipo ha sido muy interesante porque esto iba construyendo poco a poco un lenguaje común, y va de alguna forma haciendo que todo el framework se fuese incorporando dentro de la organización de una forma muy sencilla, digamos. Nos ha servido para esto, ¿no? Para tener mayor calidad de respuestas, y también, al final, las encuestas de Datamat también nos sirven para una muy buena base para las siguientes fases que teníamos dentro del estudio de madurez, que eran las propias entrevistas que comentábamos antes, que hemos realizado posteriormente a las encuestas, incluso los talleres de contrastación que ahora os explico. Una vez teníamos las encuestas cumplimentadas por parte de de las 19 áreas, lo que hicimos fue reunirnos nuevamente ya habíamos tenido algunas sesiones, como comentado, en la fase de entendimiento, algunas reuniones previas con alguna de estas 19 áreas, no con todas, pero sí con todos los líderes. Habíamos hecho las reuniones para entender un poco cuáles eran los dolores y cuáles eran un poco sus expectativas. Y lo que hicimos posteriormente fue, teniendo ya las respuestas de todas las encuestas, área a área, fuimos reuniéndonos, acabando de utilizar de alguna forma la encuesta para finalizar determinados ámbitos que no se habían entendido correctamente, o incluso no había la información suficiente por parte de estas áreas para poder contestar. Y, por lo tanto, ir
ajustando, aclarando dudas de interpretación de Datamat. Ir, como decíamos, consolidando el framework como propio. Y además, estas reuniones las hemos ido utilizando de alguna forma como base de información para las siguientes fases que tenemos, ¿no? Que es el alineamiento estratégico y el presentar la hoja de ruta. ¿Por qué? Porque en las propias reuniones de contrastación, en la medida en la que íbamos obteniendo evidencias de las respuestas que habían dado, pues iban surgiendo pues, productos de datos, procesos, roles que ya se estaban asumiendo dentro de lo que podría ser una futura oficina del dato, roles que ya se estaban realizando de una forma quizás más informal dentro de cada una de las áreas. Distinguir justamente esto, lo que era unas capacidades, digamos, departamentales o de área a unas capacidades institucionales o la formalización de determinados procedimientos o procesos de gobierno y recoger expectativas, dolores, poder hacer matices sobre todos los ámbitos, ¿no? La participación aquí, y esto lo repetiremos muchas veces también, la participación, porque el sponsorship ha sido muy interesante y también porque hemos incluido dentro de todo el proceso un consultor de gestión del cambio, ha sido muy elevada, ¿no? Y por lo tanto, esto facilita de alguna forma que las expectativas y los objetivos que queremos obtener a través de la consultoría sean mucho mejores. Después lo que hicimos cuando habíamos acabado la fase de retorno de las entrevistas por cada una de las 19 áreas, hicimos básicamente dos sesiones, ¿no? Una sesión muy focalizada en el Datamat global, en el que incorporamos las 19 áreas y analizamos conjuntamente con los participantes de estas áreas cuáles eran las grandes discrepancias, de alguna forma, que habían surgido en las diferentes respuestas que se habían hecho de forma global en los desarrollos de los ámbitos. Esto no sé si hay alguna pregunta, ya me dirá Rafa si la contestamos por el camino, nos esperamos al final, ¿eh? Porque veo que algo va entrando. Sí, no te preocupes, Como... yo os voy, si os tengo Vale, que perfecto. interrumpir, os interrumpo. Muy bien. Eh, lo que comentaba, habían diferencias, evidentemente, ¿no? Y algunas sustanciales, ¿no? ¿De qué nos sirvió las sesiones de contrastación? Sobre todo, de entender mejor los ámbitos, es decir, había algunas encuestas que se habían contestado y habían matices que hacían de alguna forma, nos permitían explicar por qué probablemente el nivel de madurez o el nivel de desarrollo que se había dicho era menor o era superior, o considerábamos, porque también había nuestra visión consultiva en esta sesión de contrastación. Lo que hicimos fueron unos talleres en los que íbamos ajustándonos por grupos, ¿no? Y tratándonos de acercar a cuál podía ser, que no lo redujimos al 100% ni mucho menos, pero el poder ir viendo cuál era una visión más compartida, ¿de acuerdo? Esto nos sirvió a mostrar de alguna forma que muchos datamats se habían contestado muy desde la visión de un departamental, de donde estaba la persona, y no desde la visión institucional, y ahí lo tratamos de alguna forma de separar. En otros casos, por una falta de entendimiento, de matices del propio ámbito. En algunos otros casos porque era complejo el propio ámbito y había que explicarlo con mayor profundidad, pero también nos sirvió para poder poner ejemplos concretos porque había muchas personas que estaban participando y hubieron temas concretos como temas de seguridad y tal, donde se ponían ejemplos para poder entender dónde estábamos, ¿no? Y esto nos fue permitiendo ir alineando digamos, las interpretaciones, ¿no? Y convertir los desacuerdos en aprendizaje compartido al final, ¿no? Y es un poco lo que comentamos aquí. No estábamos corrigiendo respuestas. En ningún caso nosotros hemos corregido ninguna respuesta porque no hay nada que corregir, sino que lo que hacíamos en estos talleres era construir consenso. El segundo taller,
porque, como comentaba Rafa al principio, la SBS es una institución de 100 y pico de años, grande, que siempre se ha dedicado, también como comentaba Josep, a, a gestionar datos y a analizar datos y a supervisar las entidades en base a datos. Em, decidimos hacer 6 data match, el global y los 5 de órganos de línea. El segundo taller lo que hicimos fue separar los órganos de línea para llegar a consensos, pero por órganos de línea, porque teníamos 5 data match más que el global, ¿no? Por eso lo realizamos en dos talleres. Y finalmente, ¿qué obtuvimos? Pues bueno, después de un trabajo ya digamos, lo he comentado, Josep y yo somos de Barcelona, estamos ahora mismo en Lima, los dos, hemos llegado esta mañana porque continuamos con el proyecto, con las siguientes fases que ahora os explicaré, pero digamos desde ya el análisis de todo lo que habíamos trabajado en todas las sesiones y con toda la información de DataMat, lo que hicimos fue construir los 6 informes de evaluación de madurez, ¿no? Y en este sentido, ¿qué hemos conseguido en este punto? Pues una lectura común del estado de situación, importantísimo, es decir, hay mucha comodidad, yo os diría, desde el punto de vista de la SBS, de que este es el punto de partida realmente. Por lo tanto, tenemos este framework aceptado por los equipos, tenemos la base metodológica para poder trabajar la hoja de ruta, porque vamos a ir al to be, y para nosotros, y esto lo definimos desde el principio, es el primer paso real de gestión del cambio. Ya estamos produciendo cambio con todas estas sesiones que venimos haciendo, ¿no? ¿Qué supuso esto Yo no sé fíjate, yo no sé si interrumpirte en este momento porque Yauri Denis tiene una pregunta que va precisamente sobre esto que acabas de comentar, Pep. Bueno, es una pregunta bastante elaborada que dice que al principio se mencionó que había 2 tipos de evaluaciones, general y específicas en cada área de gestión de datos, ¿no? Lo que pregunta es primero, cuando citas ese general, ¿a qué te refieres y qué rol es el que completa esa evaluación general? Es decir, quién es el que lo hace. Y luego, teniendo en cuenta que se puede acceder a la encuesta desde su perfil, ¿cómo realizáis la distribución de la encuesta? Es decir, si lo pasasteis a una plantilla, creabais usuarios desde cada unidad. Y luego una segunda pregunta que es si tenéis alguna herramienta o una plantilla que consolide dichas respuestas. Por eso, perdona que te haya interrumpido, pero es que iba justo sobre lo que estabas hablando de consolidar y me parecía que era el momento. Sí, a ver, desde el punto de vista de esto que llamamos el datamat global, ¿no? Que es la primera, y los 5 datamats por órgano de línea. Los órganos de línea son industrias supervisadas, en el caso de la SBS, ¿de acuerdo? Y como hay muchas Negocios, ¿no? diferencias... Serían negocios, Sí, ¿no? exacto. Desde el punto de vista de una empresa privada serían los diferentes negocios y como son sustancialmente diferentes, se solicitó que se quería conocer el nivel de madurez de cada uno de ellos. También os avanzo un tema. Hay temas o hay evidentemente ámbitos que impactan mucho, son muy transversales, ¿no? Inicialmente uno puede pensar, no, estamos mucho más desarrollados que otra área y tal, pero al final que exista o no exista un marco digamos, institucional, pues te condiciona a los 6, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, pues probablemente nos hemos encontrado que había más condicionantes departamentales de los que nos podíamos esperar. ¿Cómo decidimos quién hacía el global y quién hacía los de cada órgano de línea o de los de cada negocio? Hablo en términos también privados, de empresa privada, para que se entienda mejor. ¿Y Pues si cómo hablo los de órgano de fusionabais? línea, ¿Y cómo lo bien. fusionabais? Desde el punto de vista global, lo que hicimos con el equipo promotor fue decidir todas las áreas que entendíamos que tenían áreas roles, que tenían información para poder contestar a cada uno de los 21 ámbitos. Entonces decidimos, pues el área de tecnología e información va a contestar los 21 ámbitos. El área de recursos humanos va a contestar gestión del cambio, cultura data-driven, analítica avanzada y tal. Bueno, y así hasta 11 departamentos que decidimos con el equipo promotor que tenían información suficiente para hacer el global.
¿de acuerdo? Los negocios no, los negocios juntamente con el departamento de datos, que es un departamento de datos en SBS, contestaban solamente estas dos áreas, el de cada negocio, la propia área de negocio y datos. Y en cambio el global participaron 11 áreas. ¿Se entiende? De forma, ¿cómo lo hicimos para distribuirlo? Bueno, pues un poco con la autorización, en este caso del club, montamos una aplicación para poder distribuirlo y poder seleccionar cuáles eran los diferentes ámbitos en función del departamento que tenían que contestar, y esto nos viene a un repositorio para poder después analizar toda la información conjuntamente. Básicamente lo hicimos de esta forma. Entiendo que las preguntas quedan contestadas, ¿no? ¿Con esto? Estás en mute, Rafa. Perdón, decía Yauri, Denis, si quieres abre el micro si más o menos te ha quedado claro, ¿no? O sea, tú misma. Sí, gracias. Buenísima la sesión. Confirmando escucha. Entonces, el global hace alusión a un equipo multidisciplinario entre los que se distribuyen los distintos ámbitos. Sí, Algunos pueden sí, tocar sí. todos, pero otros pueden tocar específico. Entonces, el específico nos centramos en una línea de negocio de la empresa. Exacto, exacto, Ok. Y exacto. además fíjate que haciéndolo así tienes una cierta medida del consenso sobre te da una cierta medida o un proxy de la cultura data-driven de la compañía, ¿no? Es decir, si está muy centralizada o muy condensada en un determinado ámbito o hay una cultura data-driven más amplia y casi podríamos hacer incluso un indicador de distribución, ¿no? De dispersión de las puntuaciones y te podría dar una especie de proxy sobre la cultura del dato de la Eh, compañía. También pasó algo interesante, porque os he dicho, perdona David, acabo con esto que veo que has levantado la mano, pero eh, os he dicho, participaron en las encuestas globales 10 departamentos, pero cuando hicimos las sesiones de contrastación, la primera, la que os decía que es la contrastación global, invitamos también a los negocios a la contrastación, porque entendíamos que los negocios también, y les dijimos, quitaros el sombrero de vuestro negocio, de vuestra industria supervisada, y pensar en términos de la institución, porque evidentemente tenéis que aportar valor. Y una cosa muy interesante que surgió es que esto nos ha servido también de que la primera visión que tuvimos después de las encuestas de cómo era digamos, la araña del datamat, ¿no? De los resultados de los 21 ámbitos, a lo que ha acabado siendo en los informes de evaluación de madurez, se visualiza, no os lo podemos mostrar porque los datos son resultados ya, pero se visualiza el consenso. Cómo todo esto ha ido construyendo también consenso dentro de la organización y ha ido diciendo entre las áreas y los diferentes negocios, hombre, sí, es verdad que yo pues estoy más o menos desarrollado en este ámbito, pero es también verdad que me condiciona y que te necesito a ti y que necesito esta área para yo poder desarrollarme realmente, ¿no? Cuando quizás podía pensar inicialmente pues que podía tener un nivel de desarrollo de una forma independiente mucho más amplio, ¿no? Bueno, pues esto ha ido construyendo, se han producido, además, también os lo comento porque es súper interesante, muchas conversaciones con personas sobre datos, con equipos que nunca se habían producido, porque también en los talleres que hay la tendencia siempre a que se sienten juntos los de las mismas áreas, lo primero que hemos hecho en todos los talleres ha sido el hacer levantar a las personas, mezclarlas entre áreas y que trabajasen en equipos multidisciplinares para poder trabajar también el consenso desde ahí. Y esto ha sido súper, súper enriquecedor en ese sentido. David, si quieres abre el micro. Sí, buenas. No pongo la cámara porque tengo temas con la máquina. Eh, Quiero aportar ahí un punto sobre la importancia de este tipo de ejercicio, hacerlo así. Y es cuando tú tienes o cuando en la entidad se tiene mucho, está muy eh, expandido el shadow IT, donde tú tienes 8, 10, 12, 15 departamentos o áreas con analistas con acceso a modelos de datos, base de datos, hacen las cosas como les parece o como ellos entienden que les es más eficiente y que sean autoaislados o semi-aislados debido a cuello de botella de tecnología o lo que sea que haya sucedido.
Si la empresa está apuntando a tener gobernanza transversal con una estrategia institucional, entender la visión de cada uno de esos dueños de áreas o modelos de datos es importante para entender, primero, cuáles son las dolencias y dos, cómo atacar y que no se encuentre en un punto donde haya un grupo que haga Sí, sí. como decimos por aquí, un triunvirato o un Ujú. proceso de huelga Un re- que tire al suelo la estrategia que se quiere lanzar de manera organizada. Sí, yo ahí comentar un tema, que es importantísimo, todos lo sabemos, pero que además lo hemos vivido muchísimo en la SBS. El mandato, el sponsorship, es decir, que alguien, porque en todas las entidades pasa, ¿no? Que hay determinados hilos, hay un poco, pues, aquello propio de la información y igual no es no querer, es no tener del todo claro y por prudencia entonces no tener claro si hay propósito por parte de otra área de utilizar mis datos y por lo tanto, pues por prudencia me los quedo y no los comparto, temas de este tipo. Pero si tú tienes un mandato claro, si tú tienes, si en la institución, como ocurre en la SBS, hay ya un proyecto estratégico definido en el que se dice vamos a impulsar el gobierno del dato y esto se hace desde la superintendencia, en este caso la Dirección General, y participan en una reunión inicial, esta que estuvo Rafa y Silvina, todos los líderes de esa organización y además en este proceso de gestión del cambio se comunica, y en este caso se comunicó en los micronoticieros internos, en toda, claro, enseguida la organización entiende esto es importante, bueno, voy a participar. En todo caso, luego pondré más o menos resistencias y ya lo veremos. Pero que es muy importante que se entienda desde la organización que esto está sponsorizado y que se pretende desde la dirección general que este proyecto sea o esta práctica sea exitosa, es importantísimo. Josep. Sí, sí. Perdón, yo que solo quería aportar una pequeña nota al margen. Al final, incluso en organizaciones muy maduras operativamente, como es el caso de la SS, alrededor de los datos, que al final desarrollamos aquellas capacidades que no son necesarias en las organizaciones. Un departamento que tiene más necesidad desarrollará más capacidades, otro que tiene menos necesidad por cuestiones cuantitativas, por cuestiones de procedimiento, por cuestiones de complejidad de aquello que analiza, desarrollará menos, porque al final tenemos el tiempo limitado y los recursos limitados y los dedicamos a aquello que nos es más imprescindible dedicarlos. Por tanto, necesitábamos primero esta mirada de cada uno de estos órganos que de alguna manera alrededor del dato y de su necesidad de analizar datos están casi federados, cada uno tiene aquella necesidad que tiene y se organiza para conseguirla y tiene, de acuerdo, algunas partes que son genéricas y alguna parte del departamento que les provee de servicios a cada uno de ellos, pero muchas son particulares. ¿Y qué pasa con esto además? Que aquellas capacidades más transversales, que ahí a la pregunta que se hacía antes también, ¿por qué hacíamos también una transversal? Si que aquellas unidades de actividad o de negocio tenían su desarrollo y ya las estábamos midiendo. Porque la comunicación de todo aquello que se hace dentro de la organización, de la institución, no siempre nos llega a todos lados. Por lo tanto, cosas que se han hecho en un lugar no llegan a ser percibidas desde otro. Y algunos de los servicios que se disponen y que serían generales para todo el mundo, no han llegado a todas las partes de la organización que los podrían necesitar, quizás porque no lo han necesitado, quizás porque preveyendo que no lo necesitarían, quizás no se les ha comunicado con suficientemente fuerte y porque también hay gente que va y viene en las organizaciones y de repente alguien que ha llegado hace poco tiene esa necesidad, pero no tiene el conocimiento de que ello está desarrollado. Por tanto, teníamos que evaluar cada una de estas partes federadas, cada una de estas partes que tienen su evolución propia, pero también poner muchas cosas en común, porque esto nos ha dado una perspectiva que, como decía Pepe, cada uno de ellos contestaba con su sombrero de lo que yo estoy haciendo en mi parte de la organización, pero también qué percepción tengo de lo que se está haciendo fuera de mi parte de la organización. Y ahí el hecho de tener diversos datamatch y diversas perspectivas, yo creo que ha enriquecido muchísimo la perspectiva global de la organización hacia sí misma y a través de un vocabulario compartido. Y es muy bueno ver cómo
cada una de estas áreas tiene ahora un Data Toolkit y tiene sus herramientas y lo han asumido porque les da un lenguaje común que yo creo que tienen ahora una percepción de que les ayuda en conjunto, que les puede Pues mira, ayudar a vehicularse y a comunicarse entre ellos. Pues Josep, tienen un lenguaje común y un KPI, porque es lo que nos pregunta Javier Tuesta, que si no me equivoco además nos llamas desde Perú. Dices que hablaron de madurez en datos con estas encuestas. ¿Se obtuvo algún tipo de KPI que nos podríais comentar? ¿Se refiere a las puntuaciones del Datamat o qué? Josep. Que además estamos acercándonos a las 7 peligrosamente, bueno, 7 Sí. hora española, perdón. A las 12. A las 12. Bueno, evidentemente el propio Datamat nos da unos indicadores de madurez que de hecho tenemos 21/6 en el caso de la SBS hoy en día. Sí que es verdad que ahora cuando despleguemos hojas de ruta y hablemos de actividades, de productos de datos, vamos a buscar más indicadores de evolución, digamos, pero Datamat no es una foto estática. Datamat lo hago hoy, lo hemos trabajado hoy. Hemos creado una cultura de framework, digamos, de Datamat que se está impregnando dentro de la SBS, y esto quiere decir que dentro de unos meses, cuando empecemos a desplegar la hoja de ruta, volveremos a hacerlo, se hará internamente dentro de SBS y nos vamos a marcar unos objetivos. Ahora os lo explico si me da tiempo, pero nos vamos a marcar unos objetivos de niveles de despliegue de los 21 ámbitos y por lo tanto estos KPIs es ir viendo que vamos acercándonos en los próximos meses, años, hacia esos niveles de desarrollo, de madurez de cada uno de los 21 ámbitos, que serán aquellos niveles de desarrollo necesarios para que los productos de datos estratégicos de la SBS se puedan desarrollar exitosamente y así acompañar su estrategia, que es básicamente un poco el mensaje que hemos dado a dirección general. Es decir, aquí no queremos hablar de los 21 ámbitos tanto, que sí, que nos encanta, y estamos muy de acuerdo, pero sobre todo lo que hablamos con dirección general y con alta dirección es qué necesitas para acompañar tus casos de uso para poder cumplir tu estrategia a nivel de datos. Y con eso, y mirando de alguna forma cómo estamos hoy y cómo necesitaremos estar para que esos productos sean exitosos, vamos a trabajar todas esas brechas y vamos a ir a buscando esos indicadores de Datamat, cómo van evolucionando y van llegando cumpliendo de alguna forma las expectativas que esperamos. Vale, pues perdona, ya sé que tienes algo más que contar, pero es que han surgido dos preguntas bastante buenas. No pasa nada. Pues bastante buenas, tengo que decir, de Rita y Giovanna, y además muy informadas, porque nos escribe desde el gobierno de Perú. Y la primera pregunta es sobre los quick wins. Es decir, oye, habéis hecho esa base metodológica, esa hoja de ruta, pero ¿cuáles han sido los quick wins que permiten demostrar valor del gobierno de datos a la alta dirección en el corto plazo? Esa es la pregunta 1 sobre los quick wins. Y luego la segunda, Rita, yo lo voy a decir tal cual lo has escrito. No sé si tú quieres abrir micro y decirla. Si no, lo leo tal cual lo escribiste. Sí, Rafael, por favor, adelante. Gracias. Gracias a ti. Y por otro lado, en el Estado peruano han requerido formalizar el tema de gobierno de datos para asegurar que no sea un nivel de madurez aislado en el caso de la SBS. ¿Cómo se podría formalizar e integrar este framework aceptado dentro de las políticas directivas institucionales y comités de gobierno vigentes de la superintendencia? Muy bien. ¿Le das tú al primero y al segundo, Josep, al revés? Si podéis responder con brevedad, ¿verdad? Muy para brevemente. que dé tiempo a terminar. Los quick wins estarán identificados. O sea, lo primero que hemos hecho es identificar dónde estamos y ahora el siguiente paso es generar un marco de gobierno y un plan de acción. Y en este marco de gobierno, en función de lo que se decida cuál quiera adoptar y de qué manera quiera adoptarlo para ser eficiente en su organización, no hay un plan que nos valga a todos, no hay un marco que nos valga a todo tipo de organizaciones. Cada organización tiene que ver qué es lo que más cuadra con su cultura interna.
y en este caso con la propuesta que se haga, que se acepte, que se modifique, que se valide, habrá un plan. Y ahí es donde cuando ya tenemos el plan y la manera, aquello que buscamos identificado, veremos cuáles son los quick wins exactos que nos van a llegar a conducir paso a paso, porque al final un quick win no deja de ser cualquiera de los objetivos que se van a marcar, que ya existen, algunos son estratégicos de la organización, pero que a través de datos ayudamos a esos objetivos de la organización a realizarse, y cuáles son los primeros que podemos poner en marcha para que también la percepción dentro de la organización sea la mejor posible de que se avanza. Es decir, tenemos que poner algún objetivo claro que conseguimos en un plazo corto, Os acopláis. visualizar que se ha conseguido y ir a por el siguiente. Esto se identifica cuando tengamos ahora las fases siguientes. Hemos visto dónde estamos, marcamos una propuesta de evolución y un plan de implementación, y ahí marcaremos los quick wins. Y a nivel de la segunda pregunta, y soy rápido, son reflexiones que están sobre la mesa. Es decir, nuestra opinión de alguna forma es que hay que hacer una reflexión común, y hay que hacer una reflexión común, SBS, industria, supervisada en este sentido, para establecer de alguna forma estos marcos o este marco probablemente común dentro de las diferentes industrias de gobierno. Sí que es cierto que la SBS, dentro de sus pilares estratégicos, que son públicos, tiene uno que es convertirse en referente, ser excelencia institucional, y por lo tanto sí que creemos y estamos convencidos, y nosotros participando con ellos, de que el marco del club y el marco de gobierno alto del club puede ser un marco que pueda servir de referencia de alguna forma dentro de lo que pueda ser el marco común de las industrias supervisadas. Pero evidentemente es necesaria esta conversación, porque no lo queremos o no se quiere plantear ni desde la propia SBS como una imposición desde el punto de vista solamente en términos de supervisión, sino que a la propia industria cualquier marco de gobierno le tiene que servir para los propios objetivos comerciales, estratégicos de cada uno de ellas, porque si alineamos estrategia del dato con estrategia de la compañía, institución, no es lo mismo la estrategia de la SBS que la estrategia de las empresas supervisadas por esta. Por lo tanto, si el marco es común, tiene que servir para todo, para estrategia comercial, para estrategia supervisor, para cumplimiento regulatorio y para todo. Por lo tanto, es una discusión de ámbito amplio. Venga, Pep, corre, concluye. Le doy rápido. Bueno, simplemente lo que ha supuesto para los equipos, porque creemos que es importante. Esto es muy potente, las herramientas del club, pero el proceso es muy potente también. O sea, de hecho, el proceso es transformador. Y creo que lo hemos tratado de explicar durante las diferentes slides, pero no os quedéis o no nos quedemos solamente, que es mucho, porque alguien lo ha pensado y lo ha traído, en la encuesta y en el Data Toolkit. Utilizarlo genera transformación, ¿no? Y nos ha permitido formar, nos ha permitido esta parte de participación. Antes alguien preguntaba el tema de las diferentes áreas. Las personas quieren ser escuchadas, las áreas quieren dar su opinión, y el hecho de ser escuchados y participar empieza a generar cambio, empieza a generar consenso, y esto es muy potente en el proceso, que es esta parte de alineamiento. Y la última es apropiación. Es decir, hoy el framework del club es prácticamente, no voy a decir sagrado, pero oye, es comprado por la mayor parte de los equipos de la organización. También es verdad, las SBS son 1.300 personas, que son muchas, han participado unas 1.000, hay unas 100, perdonar, en el proyecto. Claro, tenemos que llegar al resto todavía, porque recordemos que aquí todo el mundo supervisa, o prácticamente todo el mundo trabaja con datos, ¿no? Rápido, aprendizajes metodológicos, no me repito, pero el material físico ayuda, hace tangible lo abstracto. La encuesta es una parte, porque el valor aparece en la revisión y en el contraste, desde nuestro punto de vista. Las discrepancias son una oportunidad de alinearnos. Por lo tanto, fijaros que todo esto es proceso, ¿eh? Y luego, y esto más por que haya un buen assessment crea conciencia, criterio y compromiso. Y ahí también entendemos que el hecho de que los implantadores
acompañemos a las organizaciones, a las instituciones, permite esta mirada externa, que es posible que si esto lo agarra el departamento de datos y quiere impulsarlo dentro de la organización, pues es un poco más difícil, porque al final tiene un rol, hay sesgo, es parcial o hay interpretaciones desde este punto de vista, ¿no? El participar desde la idea de facilitador, de alguna forma, de estos consensos, de esta idea común, es muy, muy interesante. Y simplemente, para acabar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y vuelvo al slide inicial para que se entienda. Esto que hay aquí a la izquierda es el mapa estratégico público de la SBS con sus 5 pilares, más de 30 objetivos estratégicos en diferentes perspectivas. Perspectiva ciudadanos, perspectiva procesos, perspectiva capacidades. Y lo que estamos haciendo, de hecho estamos aquí porque ahora tenemos más talleres que igual en algún momento os podemos explicar, pero tenemos unos talleres ahora ya tenemos mucha parte hecha con la estrategia, pero estamos acabando de descubrir con la alta dirección acciones estratégicas que impulsan esos pilares y productos de datos estratégicos que van a ayudar a estas acciones. ¿Por qué? Porque con estos productos de datos estratégicos vamos a hacer un trabajo internamente, juntamente con el equipo promotor, para ver qué necesidades de despliegue de cada uno de los 21 ámbitos son necesarios para que estos productos estratégicos sean exitosos. Y esto aquí queremos apuntar bien, y no a lo táctico, sino a lo estratégico, porque es lo que tenemos que conseguir que funcione. Y no queremos tampoco llegar a 5 a todo, porque si, no sé, en privacidad con un 3,4 es suficiente, pues no queremos invertir recursos ahí, los queremos dedicar en desarrollo analítica avanzada, en las nuevas necesidades estratégicas que tiene la propia organización, ¿no? Pues un poco eso es el punto, perdona, en el que estamos ahora, para llegar a este to be, ¿no? de los 21 ámbitos, pero pasando siempre por los productos estratégicos, que es de aquello que sí que va a hablar la alta dirección. Si les preguntamos dónde queréis llegar de los 21 ámbitos, seguramente todos nos contestarán 5 a todo, y no ese es el tema, ¿no? Oye, fantástico. Gracias. Te acabo de robar el foco para solamente que vivimos del feedback. Nos encanta recibir feedback, así que si podéis hacer esa pequeña encuesta para aprender y mejorar de cara al siguiente Demo Day. Si tenéis alguna pregunta adicional, por favor, hacedlo. Tanto, yo que decía antes, Pep, Josep y yo, estamos el tiempo que sea necesario. Si no hay ahora ninguna pregunta, pues tenéis nuestros contactos, los tenéis en la presentación, tendréis la grabación disponible, nos tenéis en LinkedIn a todos y bueno, voy a callarme un momento por si hay alguna pregunta mientras hacéis la encuesta, por supuesto. Bien, bueno, pues nada más. Muchísimas gracias, Pep, Josep. Estáis haciendo un trabajo increíble. También habéis dado con un buen cliente porque yo los conocí y son, la verdad, fantásticos con un sponsorship brutal. Vaya, se han juntado el hambre con las ganas de comer, así que enhorabuena por lo que estáis haciendo y enhorabuena SBS. Y muchas gracias a los que habéis estado. Perdona, aquí hay una pregunta, María Luz, perdona. ¿Cómo se consiguen las herramientas? Bueno, pues no sé si eres, María Luz, no sé si eres miembro del club. Si quieres poner el micro y conversamos un segundo, no sé si eres miembro del club o si no. María Luz, no sé si me has escuchado. Si quieres abrir el micro para conversar, sí. Se ha contestado que sí que es miembro. Hola, sí. Hola. Hola. No, sí, lo sí, eres. estoy inscrita, pero no sé exactamente cómo conseguir estas herramientas y si Mira, existe o han dictado anteriormente algún taller específico en la aplicación de la herramienta. Mira, tienes en dos cosas, dos cuestiones. En el chat de esta reunión he compartido una imagen que te explica cómo acceder, ¿de acuerdo? Al Datamat. Tienes en tu área privada del club de CDO, tendrás tus claves. Si acaso no recuerdas tus claves, pues das a recuperar contraseña, lo clásico, ¿no?
y se te mandan otras claves. Y luego para aprenderlo, estamos precisamente ahora elaborando una videoserie en el canal de YouTube del Club CDO. Te metes en YouTube, pones Club CDO y lo encuentras. Estamos en la temporada 1 y ha salido ya el capítulo 4 de la temporada 1, protagonizado por el inmenso Pep Casanovas. Y ahí vamos explicando cómo entrar, cómo se accede, qué es, los ámbitos, los dominios, vamos poco a poco, ¿vale? Para generar hype, ¿no? Lógicamente, igual que hace Netflix. Y ahí lo tienes. No sé si con esto te he contestado. Sí, excelente. Muchas gracias. Nada, y si no, pues nos escribes por al info del Club CDO o a mí mismo, a Josep o a Pep, a quien quieras, y te vamos indicando y te ayudamos. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos, especialmente Pep, Josep y a todos los que os habéis conectado y habéis participado. Un saludo a todos los que se habéis conectado. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Tengan un buen día.